Como estamos celebrando en Elche, especialmente en la Basílica de Santa María, un año jubilar mariano, que supongo que seréis todos conscientes de él, porque se cumplen 75 años de la proclamación del dogma de la Asunción de María a los cielos, que fue en el año 1950, ¿no? Pues por ese motivo se pidió ese año jubilar y se está compaginando el doble jubileo, el jubileo del nacimiento del Señor y al mismo tiempo el jubileo de la Asunción de la Virgen. Bueno, pues con ese motivo yo voy a hablar, hoy he venido, ¿de qué voy a hablar? Bueno, pues voy a hablaros de la Asunción de la Virgen y también de ese Misteri d'Elx que se celebra, ¿no? Pues que es una de las joyas que tiene nuestra diócesis. Es una de esas joyas, porque es curioso que el dogma de la Asunción es muy reciente, es el último dogma, fíjate, 1950. 1950 en la vida de la Iglesia es ayer, es ayer. Pero obviamente la fe de la Asunción de María a los cielos ha estado en toda la tradición de la Iglesia, como lo demuestra también el Misteri d'Elx, porque hay que decir que es una representación que se piensa que ha tenido lugar desde mediados del siglo XV, aunque sus orígenes pues pudieron remontarse al siglo XIII, en el momento en que la Corona de Aragón libera la ciudad de Elche en 1265, ¿no? Se vincula a la leyenda del hallazgo de la Virgen María en el arca que llega por el mar. Es posible que comenzase las primeras representaciones del Misteri al poco tiempo. Ahí se dio una circunstancia, y es que el Concilio de Trento, que fue allá 1545-1635, el Concilio de Trento decidió prohibir las representaciones de los autos sacramentales en el interior de las iglesias. Durante la Edad Media fue frecuente que muchos autos sacramentales se representaban dentro de la iglesia. Y el Concilio de Trento quiso prohibirlo. ¿Por qué? Pues porque aunque es muy bello, pero tendría un poco a degenerar, pues quizás iría en detrimento de lo que puede ser un poco la sacralidad de los espacios, convertirlos un poco en un teatro. Y por preservar la sacralidad de las iglesias y de la liturgia, se ordenó que los autos sacramentales saliesen fuera de las iglesias. Pero estaba tan arraigado, ¿no?, en la Basílica de Elche, que en 1632 el Papa Urbano VIII dio una dispensa para Elche. Digamos, bueno, pues aunque se prohíban los autos sacramentales, el Misteri d'Elx, el de la Asunción de la Virgen María, se permitió, ¿no? Se permitió su celebración. Sabemos que después ha sido pues muy destacado por el hecho de que fue en el año 2001, fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Internacional de la Humanidad, etcétera. Pero obviamente a nosotros lo que nos interesa es, en esta reflexión, es intentar hablar un poco, profundizar en el sentido de fe, en el sentido teológico de la Asunción de la Virgen a los cielos. Bueno, lo que el Papa dijo en esa definición de 1950 fue muy concreto. María, terminado el curso de su vida terrestre, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Esa es la definición. Bueno, como he dicho antes, puede llamar la atención que este dogma se definiese tan tarde, en 1950. Y no olvidemos que muchos de los dogmas se han formulado en la medida en que la Iglesia ha visto cuestionada por las herejías o por los errores de la época algunas verdades de fe. Y cuando han sido cuestionadas, es el momento en el que la Iglesia ha dicho: vamos a definir esta verdad de fe, que la hemos creído desde hace mucho tiempo, pero ahora, para responder a este cuestionamiento, la definimos, ¿no? Y entonces creo que es
como muy interesante hacerse la pregunta: ¿qué es lo que la Iglesia ha querido subrayar especialmente con la asunción de la Virgen a los cielos en cuerpo y alma? Que todos somos conscientes de que se trata de una singularidad en María, la cual, sin esperar a la resurrección final de los cuerpos que tendrá lugar en la parusía, el Señor le ha concedido la gracia de participar de la gloria desde ya, sin esperar a la resurrección final. ¿Por qué? Pues porque el sentido del cuerpo humano, el valor del cuerpo humano, posiblemente ha sido algo que el siglo XX ha cuestionado de una forma especial. Y claro, aquí lo importante del dogma de la Asunción de María a los cielos es sobre todo el hecho de que no solo está en alma, como el resto de los santos, sino con su cuerpo también, con su cuerpo. Entonces, es cierto que el siglo XX, ahora vamos a subrayarlo, ha sido testigo de, por un capítulo y por otro capítulo, de muchos desprecios hacia el sentido del cuerpo, como por ejemplo es el hecho de que ha sido un siglo con tantísimos millones de muertos en las dos guerras mundiales, la violencia, las drogas, las autolesiones, el desprecio a la vida. Por otra parte, la exaltación del cuerpo humano en exhibicionismos, en estereotipos estéticos. Por otra parte, las espiritualidades dualistas de corte reencarnacionista, que vienen a decir que tenemos que despojarnos del cuerpo y llegar a una especie de nirvana, y que el cuerpo no está llamado a la gloria. Todo ese influjo oriental tiende a despreciar la corporalidad. Y no digamos nada de toda la teoría de género, la cual afirma que nuestra sexualidad masculina o femenina, nuestro sexo biológico, no nos lo da la naturaleza, sino que es fruto del deseo del hombre, que es el hombre el que decide si es hombre o si es mujer. Simone de Beauvoir, que es una de las filósofas que dio a luz, ¿no?, la teoría del género, justamente en aquellos años en los que se proclamaba el dogma de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma, estaba ella, ¿no?, teorizando toda esa teoría de género, ¿no? O sea, es decir, que el siglo XX ha sido un siglo en el que la cultura, los acontecimientos, las filosofías, las ideologías han, por una forma u otra, han despreciado el valor del cuerpo. Y fijaros, por ello San Juan Pablo II cuando accede a su pontificado, ¿no?, lo primero que se le ocurrió es que él había ido al cónclave con unos apuntes, porque claro, se murió Juan Pablo I a los pocos días, y cuando llegó la novedad de que de nuevo eran convocados los cardenales a los pocos días porque había fallecido el Papa, Juan Pablo II dijo: madre mía, ¿no?, Karol Wojtyła, pues otra vez, ¿no? Y dijo: bueno, pues voy a aprovechar el tiempo, y se llevó unos apuntes con él para trabajar en los ratos libres que tuviese en el cónclave. ¿Qué apuntes eran esos? Él estaba preparando unas catequesis sobre la teología del cuerpo. Fue allí el cónclave para trabajarlos y resulta que salió elegido Papa, y esos apuntes acabaron siendo las primeras catequesis que dio los miércoles. Fíjate cómo son las cosas, ¿eh? Él allí dio 129 catequesis sobre teología del cuerpo, en el que subrayó el valor del cuerpo. El valor del cuerpo, ¿no? Es decir, sí, la Iglesia también definió el dogma de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, porque quiso, no solo con palabras, sino mostrándolo en María, hablarnos de la importancia y del valor del cuerpo. Nuestro cuerpo también es imagen y semejanza de Dios. No solo el alma
La imagen y semejanza de Dios no está solo en el alma, está también en el cuerpo. El cuerpo también ha sido redimido por Cristo, aunque a veces decimos, ¿no? El Señor viene a salvar las almas, es una manera de hablar, viene a salvar a la persona, cuerpo y alma. Cuando decimos que Cristo redime nuestra alma, es nuestra alma y cuerpo. La utilización de la palabra alma nos puede equivocar en eso, porque bien, es una manera de hablar. Decir Cristo redime nuestra alma es redime nuestra persona que es cuerpo y alma, ¿no? Entonces nuestro cuerpo está destinado a la gloria. Y esto lo tenemos que subrayar, no está destinado a la inmortalidad, está destinado a la divinización. Es una gran respuesta la que da este dogma a esta crisis de no saber qué hacer con nuestro cuerpo, porque aunque nosotros no seamos dualistas reencarnacionistas, aunque no seamos de la teoría de género, aunque no seamos de todas esas ideologías raras, vamos a reconocer que sí, que muchas veces tenemos la sensación como que el cuerpo un poco nos estorba en ese querer unirnos con Dios, ¿o no es verdad? Que a veces decimos, madre mía, uno tiene la sensación de que arrastra un fardo pesado, y que su cuerpo, por su falta de salud, porque claro, ¿no? Pues porque tenemos nuestras debilidades corporales, nos parece que es una rémora en nuestra unión con Dios. Pues no es así, no es así. El Señor ha venido también a redimir nuestra corporalidad. Y es verdad que tenemos nuestras fragilidades de salud, etcétera, ¿no? Pero estamos llamados a no avergonzarnos de nuestra corporalidad, a no avergonzarnos de ellas. Somos bellos ante Dios, y que somos frágiles, pues bendita fragilidad, ¿no? Santa Teresita de Lisieux tiene algunas páginas maravillosas de la espiritualidad, ¿no? Y en una de ellas dice, lo que más le agrada a Dios es que yo ame mi fragilidad. Eso dice Teresita de Lisieux. Lo que más le agrada a Dios es que yo ame mi fragilidad y la abrazo y no me avergüenzo de ella. Bueno, por eso, digamos, ¿no?, que tiene una importancia importante, tiene una gran importancia este dogma, porque está subrayando esa teología del cuerpo, esa conciencia de que Jesucristo se ha encarnado y ha llamado a la carne a la gloria. Bueno, sabemos que Pío XII no quiso entrar en la definición de si la Virgen María había muerto o no había muerto. Si la asunción de María a los cielos había sido habiendo muerto María o no habiendo muerto. Él excluyó ese tema, lo excluyó cuando dijo, María, terminado el curso de su vida terrestre, lo dice así, no dice habiendo muerto, no habiendo muerto, terminado el curso de su vida terrestre, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Pero sí es cierto que, por ejemplo, la representación del Misteri da por hecho de que sí murió, porque ahí se representa la muerte de María y se representa pues cómo es llevada en procesión el cuerpo de María para ser enterrado, y de hecho pues en Jerusalén se conserva la iglesia de la Dormición, que supongo que los que habéis estado allí os acordaréis que está abajo, allí en ese torrente, una iglesia que es profundísima, donde se supone que se hizo la procesión desde lo alto del monte Sión hasta allá abajo, donde se enterró. Pero sin embargo, fijaros, lo que el dogma sí preserva no es el hecho de que aunque no muriese, su cuerpo no experimentó la corrupción. ¿De acuerdo? Esto sí que está dentro del dogma, que su cuerpo no experimentó la corrupción. Es decir, que su muerte no fue como la de Lázaro, porque Lázaro, en cuanto que murió, comenzó a corromperse y dice, ya lleva 3 días, ya huele el cuerpo, etcétera. No, María no experimentó la corrupción. Con lo cual, eso no es contrario, porque también se podría haber hecho el siguiente silogismo, ¿no? Si la muerte se introdujo
como fruto del pecado original. Si María no tuvo pecado original, entonces sería lógico que María no muriese, ¿no? Porque no tuvo pecado original. Dice, bueno, pues podría haber sido, pero es que Jesús tampoco tuvo pecado original y murió, ¿no? Entonces, claro, pues obviamente también María, su muerte puede explicarse por la identificación con su Hijo Jesucristo, ¿eh? Bien, dando un paso más, ¿qué aspectos fundamentales podemos subrayar sobre la teología de la asunción de María a los cielos? En primer lugar, yo subrayaría que María fue asunta a los cielos. Esto lo dice algún padre de la Iglesia, San Juan Damasceno, por la inseparabilidad de Jesús y María. Jesús y María son inseparables. Permitidme que os cuente una anécdota. Siendo yo obispo de San Sebastián, estábamos de primeras comuniones, ¿no? Y entonces, cerca de la catedral, me viene una madre con una niña y me dice, mire, que tengo una niña que va a hacer la comunión y es que la niña está llena de preguntas y tiene preguntas que yo no sé contestárselas. Entonces le he visto por aquí y le he dicho, oye, aquí está el obispo, pregúntale esto al obispo. Entonces va la niña y me hace la siguiente pregunta. Me dice, ¿y por qué la Virgen María no se quedó en la Eucaristía como Jesús, que Jesús se quedó en la Eucaristía? ¿Por qué no se quedó también ella? Y yo, madre mía, vaya pregunta, vaya ocurrencia, ¿no? Yo dije, no se me hubiese ocurrido a mí en mi vida una pregunta como esa, ¿no? Y entonces, claro, pues podéis imaginar a qué recurrí yo para contestar una cosa así. Bueno, mira, yo qué sé, pues le di un requiebro como pude, y tira para adelante, ¿no? Pero luego, ciertamente, me quedé en mi interior dándole vueltas a la pregunta de la niña, ¿no? Y dije, no, si lo que esta niña ha planteado, en el fondo está subrayando que Jesús y María son inseparables. Jesús y María son inseparables, ¿no? Y es cierto, ¿no?, que una de las razones por las que María fue asunta a los cielos es porque Jesús y María son inseparables. Y si os fijáis, pues en la celebración del misterio de María está como muy pegado al misterio de Jesús. Cristo Rey, María Reina, Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, Ascensión, Asunción. O sea, si os fijáis, el misterio de María está verdaderamente pegado al misterio de Jesús, ¿no? Es como subrayar que María es un eco de la vida de Jesús, ¿eh? Es la discípula de Jesús y entonces en ella los misterios de Cristo se van realizando, van aconteciendo en María lo que ha acontecido en Jesús. Es la perfecta discípula de Cristo. Entonces, lo de la inseparabilidad es un argumento para decir, ¿por qué el Señor quiso llevar a su madre de esa manera? Porque son inseparables, ¿no? Aquella niña con la pregunta que hacía, pues es que no apuntaba mal, porque recibir a Jesús es también en Jesús recibir a María. En él Jesús nos da a su madre como don. Otro argumento para entender el porqué de la asunción de María a los cielos es el hecho de la conveniencia de que esto fuese así para que la Virgen María ejerciese plenamente la encomienda de ser medianera e intercesora. Es que Jesús quería darle a María una encomienda muy importante en estos 2000 años de historia en los que estamos, ¿no? Es que ya en el cielo, más allá de todos los santos, iba a tener una encomienda de ser medianera de todas las gracias y por eso, para estar asociada plenamente a esa encomienda, convenía, ¿no?, que estuviese en cuerpo y alma asunta a los cielos.
Es un argumento, digamos, de conveniencia soteriológica, ¿no? Un tercer argumento. El argumento de la esperanza, de que María es la que reaviva nuestra esperanza. Porque sí, cuando uno ve el misterio de la Asunción de la Virgen María a los cielos, y dice, sí, maravíllate, mira lo que ha hecho el Señor en María, ¿no? Cuando allí se hace la representación del misterio, pues las personas aclaman a María, ¿no? Aclaman ese momento de la glorificación. Pero la clave está no meramente en que seamos espectadores de lo que Dios ha hecho en ella, sino que también nos percatemos de que eso Dios lo quiere hacer en nosotros. Lo que ha acontecido en Cristo, el don de Cristo ha acontecido en María, y ese don que ha acontecido en María estamos llamados a recibirlo nosotros. Luego, no somos meros espectadores del don de Dios en María. Estamos llamados también a abrirnos en la esperanza a recibirlo. Y fijaros bien, la mayor esperanza es esta. Yo suelo decir que el mayor signo de tener esperanza es este, el que uno tenga esperanza de que Dios va a coronar su obra en nosotros, haciéndonos santos. Porque mira, es más fácil creer en que Dios creó el mundo de la nada que creer que Dios te va a hacer a ti santo, ¿sabes? O sea, porque en un momento determinado lo otro está más lejos. Pero nuestra esperanza llega también a la afirmación de que Dios va a coronar su obra de santificación y glorificación en nosotros. Cuarto argumento. Allí en el misterio, una de las cosas que más se visualiza es que cuando la Virgen sube, al mismo tiempo bajan el Padre, el Hijo y el Espíritu con la corona, y ahí le ponen la corona a la Virgen según está siendo asunta al cielo. En mitad de la altura se le pone la corona. Según sube ella, bajan con otro entramado en la Santísima Trinidad y le ponen la corona. Bueno, es que es curioso que a los 4 años de la proclamación del dogma de la Asunción, que fue en 1950, luego en 1954, Pío XII introdujo en la liturgia la fiesta de María Reina. Quiere decir que está muy ligado esa coronación de María a la Asunción. Claro, es normal. Y además, que nadie piense que la Virgen subió a los cielos y luego fue coronada al cabo de X tiempo. No, el propio misterio lo deja claro. Según está siendo asunta, está siendo coronada. ¿Y qué significa la coronación de María? ¿Qué significa? Pues significa, como dice San Juan Damasceno, que ella es señora de la creación. Señora de la creación. Y nos recuerda que existen textos, ¿no?, de la Sagrada Escritura que se nos habla de que sois reino de sacerdotes y estamos llamados a reinar sobre la tierra, Es decir, María tiene ese señorío, ese reinado de ser dueño y no esclavo. Dueño y no esclavo, ¿no? Y esto tiene una actualidad grandísima, porque creo que estamos en un momento histórico en el que nunca como hoy hemos reivindicado tanto la libertad y nunca hemos sido tan esclavos. Estamos llenos de adicciones, de esclavitudes, es un sufrimiento. Ahora mismo que está súper de moda en estos últimos días esa serie, supongo que habréis escuchado que hay una serie que está triunfando por ahí en el Netflix de cuatro capítulos que se llama Adolescencia. Es curioso, pero es una serie que en 3 semanas ha tenido 125 millones de espectadores. 125 millones de personas la han visto en 3 semanas. Madre mía. A ver, la serie esa de Adolescencia que han hecho en Inglaterra, ¿cuál es la tesis? La tesis de lo que acontece en un adolescente de 13 años que mata a una compañera de clase, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que de repente en el mundo de las redes sociales
se descubre que hay un submundo en el que esos adolescentes están pillados completamente, en el que, pues, fruto del influjo de la pornografía y de toda la distorsión de la sexualidad que uno puede recibir ahí, está lleno de esclavitudes, está lleno de distorsiones, ¿no? Es curioso, este es el tema que ahora mismo está en esa serie, que es la que está dejando perplejo a todo el mundo, ¿no? El primer ministro británico, que ha visto la serie, ha pedido a Netflix el poder proyectarla en todos los colegios de Inglaterra. Netflix se lo ha concedido. Ahora, yo voy a decir una cosa, no basta con proyectar eso, porque en el fondo allí lo que se limita es a describir lo que hay. Pero ahí falta en esa serie que alguien haga una crítica, ¿sabes? No que te limites a ver cuál es el problema, sino que quién le pone el cascabel al gato. ¿Cómo logramos tener un señorío? Ser dueños de nuestra voluntad y no esclavos, no esclavos de la carnalidad. Claro, este es el gran problema, ¿no? Por eso, subrayar la realeza de María es una llamada a descubrir que todos estamos llamados a vivir en la libertad de los hijos de Dios y rompiendo las esclavitudes, ¿no?, que en este mundo nos atrapan. Bueno, yo creo que estas son, digamos, las cosas que se subrayan especialmente, ¿no?, en la teología de la Asunción de María a los cielos. Son estas, ¿no? Si entramos un poco ahora en la representación de cómo se hace el misteri, pues creo que es especialmente entrañable ver que, como todo buen auto sacramental, se consigue que los asistentes no sean meros espectadores, sino que se vean introducidos en las escenas. De hecho, los actores salen a la escena de entre el público. Se intenta borrar la frontera entre los espectadores y los actores, entre el cielo y la tierra, y nos queremos hacer como coetáneos de ese momento. Y de hecho, algo muy bello en esa representación, algo muy bello, es que al final se reparte un trocito de palma, ¿no? Porque los ángeles han venido del cielo para decirle a la Virgen María que ha llegado su momento de ir al cielo, ¿no? Y entonces le entregan una palma. Y ese trocito de palma que los asistentes al misteri se lleva cada uno a su casa es un recordatorio de nuestra vocación al cielo, de nuestra vocación. Pero también creo que, por lo tanto, un regalo, ¿no?, de la Asunción es decir, nuestra vocación es el cielo. Nuestra vocación es el cielo. Yo muchas veces he contado la anécdota de que nuestra familia vivía el regalo de unos padres que, siendo todas las noches, nuestro padre, antes de ir a la cama, pues allí hacíamos un rato de oración y decía nuestro padre: para que toda la familia nos juntemos en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Y todas las noches tu padre rezaba un Padre Nuestro para que todos nos juntemos en el cielo, que era, madre mía, eso marcaba completamente a dónde vamos. Y cuando un día toca despedir a la abuela, y el otro día a la tía, y el otro día a tu padre, y el otro día a tu madre, pues dices, pues el Padre Nuestro que hemos rezado ya va camino. Pues es que, claro, es tan importante eso. Es que no tener eso claro tiene tantos problemas. Entonces, esto es importantísimo. Nuestra meta es el cielo. Os cuento otra anécdota. Con esto del congreso que hicimos en Elche con motivo del misteri, los días anteriores al congreso, pues hicimos que los niños de los colegios pudiesen ir para enseñarles un poco qué es el misteri, ¿no? Y se puso una gran carpa, una carpa de esas que entraban unos 1000 niños, unas 1000 sillas, y yo iba cogiendo a los niños por grupos de 1000, que venían de todos los colegios de la diócesis, pues para que después les explicasen el misteri. Imaginaros 1000 niños allí, y yo hablándoles del misteri de la Asunción de la Virgen, y se me ocurrió hacerles la pregunta: ¿queréis ir al cielo? Y entonces los niños empezaron, sí, no, sí. Y los pobres niños, claro, entraron allí
en crisis dividiéndose entre ellos, ¿no? Y yo dije, a ver, vamos a ver, José Ignacio, es que a ver estos niños esa pregunta cómo la han recibido, porque claro, para muchos niños preguntarles, ¿queréis ir al cielo? Es como decir, ¿te quieres morir ahora? Entonces, claro, su referencia es, a ver, ¿qué me están preguntando? ¿Qué me están preguntando, no? Y entonces, bueno, allí hice otro intento de explicar de qué estábamos hablando y volví a hacerles la pregunta, ¿queréis ir al cielo? Entonces ya respondieron todos, sí, pero claro, pero ojo, había que explicar bien la pregunta. Es que es clave, que es clave que entendamos cuál es nuestra vocación, cuál es nuestra meta. Pero también el misterio subraya otra cosa, subraya que este camino hacia el cielo incluye la cruz, pues para liberarnos de muchos apegos, para purificarnos y estar suficientemente preparados para ir al cielo. No es que María necesitase purificarse de nada, porque ella era inmaculada, pero ella también vive un sufrimiento importante en su vida, así lo representa el misterio. María sufre. Para María tuvo que ser muy duro que Jesús hubiese ido al cielo y ella se hubiese quedado aquí. Eso tuvo que ser duro. Uno se puede imaginar a la Virgen María sufriendo por esa separación. Y de hecho en el misterio hay momentos en los que se canta, la Virgen María canta, hay triste vida corporal. O sea, la Virgen manifiesta su dolor. Es como si dijese, no, muero porque no muero, tengo deseo del cielo, se me hace dura esta vida. Pues sí, a la Virgen María, tal y como el misterio la representa, por lo menos, o sea, se manifiesta el dolor, el sufrimiento de decir, esta vida es un parto y tengo que partir. A veces nos encontramos con almas ya mayores, etcétera, que a veces te dicen, no sé qué hago aquí, me gustaría, o sea, que Dios me lleve, ¿no? Bueno, la verdad es que no somos dueños de los tiempos, mientras que estemos aquí será por algo, ¿no? El Señor querrá que completemos nuestro recorrido, pero aquello que dice San Pablo, ¿no? Por una parte, marchar de esta vida es lo mejor, pero por otra parte, si Dios quiere que yo me quede aquí, pues aquí me quedo, ¿no? O sea, creo que María sufrió en ese tiempo previo a ser asunta al cielo, tal y como el misterio lo representa, pero supo dominar ese sufrimiento, supo dominar la pena de la ausencia. Esto también es una llamada un poco a entender lo que es la viudedad. Aquí habrá muchos viudos. Y yo sé que esa vocación de la viudedad uno tiene también que ser consciente de que está anhelante y tiene una pena de la ausencia. María vivió eso, ¿no? Pero Dios quiso que se quedase. Sería por algo, ¿no? Pues sí. ¿Y qué es lo que el misterio subraya? Que María se quedó porque tenía que tener una solicitud maternal sobre la Iglesia. Y entonces eso se manifiesta cuando ella va a morir y allí los 12 apóstoles se juntan para despedirla, porque obviamente también ese juntarse para despedirla es una evocación de cómo María ha cuidado de la Iglesia, ha cuidado de ella, ¿no? Y entonces aparecen allí los apóstoles para despedirse de ella. En ese momento María muere, se apaga una vela que ya tiene, muere estando de rodillas, ¿no? Muere estando de rodillas y su alma es llevada al cielo. Que por cierto, tuve el privilegio, el primer año que estuve como obispo, que llevo ya 3, el primer año que estuve como obispo tuve el privilegio, me dijeron, el momento que se llevaban el alma de María, porque el alma representa como un pequeño muñeco de la Virgen, ¿no? El alma lo ascienden al cielo. Aquí está Germán, que podría darnos una lección. Si digo algo incorrecto, tú me corriges. Bueno, porque él sale allí. ¿De qué hiciste la última vez? De ángel mayor. Bueno, entonces, estoy explicándole el que se lleva a la Virgen.
Pues yo no sé si sería el año que estuviste tú, pero el primer año que estuve me dijeron, venga, venga, corriendo, subimos a la cúpula, y subí a la cúpula para llegar a tiempo del momento en el que el alma llegaba hasta arriba. Y me impresionó que allí los que estaban ahí arriba, que son devotos auténticamente, ¿no?, del misterio, cogían ese muñeco que representaba el alma de María y la cogían con una unción increíble, y allí tienen preparado como un pequeño sagrario donde metían el alma. Yo me quedé impresionado, ese momento. Bueno, ahí termina la primera parte del misterio, termina, va a seguir el día siguiente, pero claro, falta algo muy importante, falta qué pasa con el cuerpo de María, ¿no? Ha terminado la primera parte de la representación, pero hay un suspense, ¿no? Entonces, pues, hay como una noche velando el entierro, velando el entierro de María, esperando que al día siguiente el misterio continúe, ¿no? Hay que recordarse la manera en la que al día siguiente se representa el entierro de María. Pues la verdad es que te impresiona, con la gran unción, el gran respeto, ¿no? Es el cuerpo que ha sido templo del Espíritu Santo, es el cuerpo de María, instrumento de tantas buenas obras, ¿no? Entonces sabemos que en ese momento hay dos escenas pintorescas. Una es la de los judíos, que ahí aparecen un grupo de judíos que atacan el entierro de María. Bueno, judíos eran todos, también a los apóstoles eran judíos, pero digamos unos judíos no creyentes, no cristianos, ¿no?, que atacan el entierro de María, pero que al ver el cuerpo de María, al ver la carne inmaculada de María, se quedan petrificados y se convierten. O sea, es la contemplación de María la que les lleva a su conversión. Vosotros de esto sabéis mucho, porque en Aspe todos sabemos lo que es el miradla. A ver, en Aspe se entiende esto, se entiende lo que es el miradla, y que cuánta gente ha habido que en ese miradla ha sido una mirada de fe, que viendo a María, ¿cuánta gente se ha convertido? Porque es una mirada de gracia, ungida por Dios, ¿sabes? Bueno, pues eso también está ahí un poco representado, ese miradla. Van allí agresivos, y eso, claro, y al verle a ella se sienten desarmados, ¿no? Y luego hay otro momento peculiar, pues por el hecho de que Santo Tomás llega tarde. Estaban todos los apóstoles allí despidiendo a la Virgen María, y Santo Tomás, el que había llegado tarde, ¿no?, para la resurrección, llega también tarde para el momento en que María está subiendo a los cielos, ¿no? Que acaso, ¿no?, pues también quiere representar esa llamada de atención que el Señor nos quiere hacer a todos, pues que a veces el estar ocupados, el tener tantas cosas entre manos, nos está distrayendo de tener tiempo para Dios, ¿no? Bueno, y entonces cuando llega el momento de la resurrección, asunción de María a los cielos, es el momento en el que, como he dicho antes, al mismo tiempo, según va ascendiendo María, se sale a su encuentro la Santísima Trinidad y tiene lugar la coronación, momento en el que se canta el Gloria Patri Filii et Espíritu Santo, y es un momento que para mí es muy bello, en el momento en el que se corona, allí desde la cúpula se echa oropel a tope por toda la basílica, y ese oropel que empapa a todo el mundo, que sales de allí con oropel por todos los rincones del cuerpo, ¿no? Ese oropel es imagen de la gracia, O sea que lo que Dios ha volcado en María rebosa a todos los que están abajo. A ver, ¿qué es eso? Pues no, eso no tiene mucho que ver con las indulgencias plenarias. Pues claro que sí. En las indulgencias plenarias decimos que compartimos, participamos de esa abundancia del mérito de María y de los santos del cual recibimos nosotros. O sea, eso es lo que dice la Iglesia. Entonces, esa gracia que se vuelca en María, ese oropel cae
en toda la basílica hay esa imagen de que nos recibimos por participación de lo que Dios ha volcado en María y a los santos, ¿no? Bueno, y este es ese gran misterio, con lo cual decimos, ¿no?, que sin duda, este 75 aniversario de la Asunción, yo creo que es una llamada a que fijemos nuestra mirada en el cielo. Es una escuela de mirar al cielo. La verdad es que uno sale de allí un poco con tortícolis, ¿sabes? Porque claro, estás continuamente mirando para arriba, un poco de tortícolis y sales allí. Tú no, porque tú vas mirando para abajo, pero los que estamos abajo vamos mirando para arriba, ¿eh? Entonces, pero ese esfuerzo de mirar para arriba creo que también es pedagógico. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura muy horizontalista. Muy horizontalista. Entonces, necesitamos elevar nuestra mirada. Una y mil veces discernir la vida no solo de tejas para abajo, sino de tejas para arriba. Porque vivimos en una cultura de frivolidad, que nos fijamos en las apariencias, ¿no? Entonces, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos llamados a tener una mirada en el cielo, con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Ese sería nuestro lema. Yo quiero vivir con los pies en este mundo, no huir de la realidad, no evadirme de ella, florecer donde Dios me ha plantado, tener una espiritualidad encarnada, pero eso sí, con el corazón y con la esperanza puesta en el cielo, ¿no? Que Dios nos dé esa gracia de integrar esa espiritualidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Y no sé si aquí Germán nos quiere decir alguna cosa, porque hemos hablado de un tema que... ¿Tu experiencia del misterio nos puedes un poco decir algo o qué? Fuera de cámara. A ver, Germán. Vamos a ver. Me da vergüenza hablar aquí, no por usted, sino por aquí los tres curas, que son grandes mariólogos, especialmente don Carlos. Una cosa bonita que a mí me impresiona es que el que baja el alma a la Virgen se le llama el ángel mayor, que es el papel que yo represento, que tiene que ser sacerdote porque representa a Jesús. Es Jesús. Dios no manda a cualquier ángel, manda al ángel Gabriel a decirle que va a ser la madre del Salvador, pero es su hijo el que baja a por el alma de la Virgen. De hecho, cuando yo bajo en el Araceli, van dos niños con alas que llevan una guitarra sin cuerdas, y a los dos lados dos machuchones, uno con el arpa y otro con la guitarra, también con alas, y yo no llevo, o sea, el que sale de ángel mayor no lleva alas, porque representa a Jesús, a su hijo que es el que primero coge el alma y se la sube al cielo, y luego es el que la baja, y cuando baja, pues ya bajo ya con la muñeca, que es el elemento más antiguo que hay en el misterio. Lo más antiguo que hay de todo es el alma de la Virgen, la muñeca, que es como una muñeca de porcelana de las que habéis visto. Bajo con el alma y abajo hay unas mujeres que cogen el alma, me bajo, se coloca la Virgen, pero lo bonito que a mí me parece de ese momento es que es Jesús. Es Jesús el que se encuentra con su madre. Se despidieron en la cruz, casi seguro que se volvieron a encontrar cuando resucitó Jesús, que aunque los evangelios no recojan que María fue la primera en ver la resurrección de su hijo, yo creo que si no fue la primera, sería de las primeras, con la Magdalena y los discípulos, y que fue el primero que bajó a por el alma, a fundirse otra vez en un abrazo de hijo y madre. Así que nada, compartir eso. La verdad es que el misterio es increíble, es muy bonito. Verdad que a veces el valenciano antiguo pues uno no se entera, pero cuando se mete dentro de la representación, pues es una cosa realmente muy bonita. Quien critica que no salen mujeres, quien critica que se hace de una forma muy antigua, pues realmente no saber nada, que es una función litúrgica, y como participa de la liturgia, por eso hay todo un sentido litúrgico, teológico
y sobre todo que tiene que ser sí o sí tal cual se representa. Somos 3 curas, uno el que representa a San Pedro, otro que representa el Padre Eterno, que es el que corona, el que echa la corona, que ese es el que mejor baja porque va en un columpio, que es el que se queda arriba a 10 metros y le echa la corona. Eso, bueno, es el que mejor se lo pasa, es el Padre Eterno. Es que no tiene ni que mirar para abajo, tira la corona y los ángeles que están al lado de la Virgen ya se la colocan. Y el ángel mayor, que es el que yo represento, que es el que más miedo pasa porque es el que baja de pie. El único que hay de pie mirando al suelo, y además es que la estructura de la Virgen hace que tengas que ir así, pero bueno, bien, es una cosa que realmente es muy bonita, no tanto por salir, por ser patrimonio, sino por lo que se representa, que es coger el alma de la Virgen y devolverla, encontrarse con su madre. Y nada, vamos a dar un aplauso, ¿no?, al obispo.